Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Se ha montado un buen lío porque dice la cantante Melody, ya sabéis, la enviada especial, la enviada de España a Eurovisión. Dice Melody que ella no quiere hablar de Gaza, porque ella no debe hablar de política. Hay una viñeta que está circulando estos días por las redes sociales que le pregunta una amiga a la otra, le dice, oye, ¿tú qué piensas de los bombardeos sobre niños? Y dice, uy, yo es que en cosas de política no me meto. Pues un poquito lo mismo. Hay bastante lío montado con esto en las redes. Vamos a verlo hoy a lo largo de la cafetera, pero fijaos, estos son los sonidos que resumen la actualidad de las últimas 24 horas. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Mi nombre es Mónica y soy una logroñesa que vive en Augsburg, en Alemania. Después de muchos años escuchando la cafetera, me he decidido a hacerme mecenas y estoy muy, muy feliz. Me he hecho mecenas porque os escucho todas las mañanas y cuando llega el fin de semana y no hay cafetera, siento un pequeño vacío. Así que por pertenecer a esta gran familia, me he hecho mecenas. Un abrazo. radiocable.com/mecenas. La cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time. Always gotten along with him. But he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? Israel fue agredido por una organización terrorista. Israel ha reaccionado ante esa agresión terrorista. Entonces, yo defiendo a Israel. Israel debe ganar esa guerra. Hoy se está hablando. ¿Usted es partidario de romper cualquier relación comercial con Israel? Mire, yo lo que soy partidario, lo hemos dicho hace mucho tiempo, en primer lugar, en no olvidar la causa de este conflicto. La causa de este conflicto es que los palestinos están secuestrados por una organización terrorista que asesinó a más de 1000 ciudadanos de Israel que estaban en una fiesta en un momento de ocio. Esa es la causa. Lo segundo, esta organización terrorista utiliza a la población civil como escudo humano para plantear y defender sus cuestiones absolutamente delirantes. Y en tercer lugar, es evidente que un gobierno democrático no puede confundir la organización terrorista jamás con la población civil palestina. Y un gobierno democrático no puede abrir fuego contra la población civil ni impedir ayuda humanitaria como lo está impidiendo. Mira, yo referente a la política no voy a pronunciarme porque yo no soy político. Yo soy artista y soy cantante, ¿vale? Eso que lo aclaren y lo hablen los políticos porque para eso se dedican a eso. Yo lo que últimamente tengo debate en cuál va a ser mi siguiente single. Que por cierto, en el final del apagón digo el nombre. Una cuñita publicitaria viene bien, ¿qué quiere que te diga? Y yo, ya que me preguntas eso, vamos a ver, yo tengo, además de que yo no me voy a meter en temas políticos, ¿vale? No hay palabras ya para describir algo que es absolutamente insoportable y que ha cruzado el umbral de lo inhumano. Nosotros estamos personados en una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia precisamente para que se califique lo que está ocurriendo allí, porque es evidente que es una violación gravísima del derecho internacional que se impida que la ayuda humanitaria, incluida la de la Agencia Española de Cooperación Internacional, acceda a la población civil, porque bombardear
hospitales, bombardear las sedes de las Naciones Unidas, al personal humanitario, al personal sanitario, es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Esta guerra tiene que parar ya. Una semana más queremos denunciar que la complicidad del Gobierno de España con el Estado genocida de Israel se mantiene intacta. Asistimos a un enorme ejercicio de hipocresía y de política de titulares mientras Israel continúa con su limpieza étnica y con su genocidio. Yo creo que es una iniciativa del presidente del Gobierno y, por tanto, respeto las iniciativas de cualquier gobierno. En este caso es una iniciativa que debería de haber pactado o intentar haber pactado con el principal partido de España, que en este caso es el Partido Popular, cosa que no ha hecho. Lo que está claro es que la situación que se está viviendo en Israel es una situación inadmisible. Los ciudadanos, la población civil no tiene que ser culpable de una guerra. No es a favor del Gobierno de España. El Partido Popular, cuando decida qué votar con la reducción de la jornada laboral, si hacer lo mismo que la reforma laboral o abstenerse para dejar que pase una norma, va a tener un grave conflicto, porque se va a colocar enfrente de la gente trabajadora de este país. Hoy, pues damos un paso más para ampliar las prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud, y lo hacemos poniendo en marcha un programa de ayudas directas a menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar. Repito, un programa de ayudas directas a los menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar. Sí que es verdad que me ha dolido un poquito algo, y es que algunos compañeros de algunas cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y hacia mi actuación. Bueno, perdonad, es que claro, estoy al tanto de esto. Ha dicho Netanyahu y tú en la misma posición, la misma mierda. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Bueno, pues es el resumen de las últimas horas. Estos son los sonidos que han protagonizado la actualidad en las últimas horas. Así que en 8 minutos ya tendríais lo esencial para sobrevivir en la jungla de la ciudad. Buenos días, hermanas del café. Buenos días, adictos a la cafeína. Disfrutones del aroma en esta mañana en la que vamos a resumir la actualidad y vamos a mirar también, vamos a hablar del arte del compromiso, el arte del compromiso. En tiempos donde todo está entremezclado inevitablemente, hemos escuchado ayer con preocupación las palabras de Melody intentando esquivar el compromiso, ni siquiera compromiso político, el compromiso social en torno a las críticas, en torno a lo que está sucediendo con Gaza, el genocidio televisado en directo y que esta mañana nos deja nuevas y terribles imágenes. Fijaos, en las últimas horas un ataque aéreo israelí sobre una escuela que servía de refugio a civiles desplazados ha dejado, por lo menos que se sepan a esta hora, 36 muertos, entre ellos 18 niños. 18 niños. Israel dice que el objetivo, de nuevo, eran militantes que se escondían en esa escuela y que desde allí planificaban operaciones, pero en la comunidad internacional ha condenado unánimemente este ataque, lo han calificado de masacre brutal y insiste en que todo esto es parte de esa campaña de limpieza étnica de Netanyahu. Pero lo que estamos observando es una desidia que se esconde en la ambigüedad, en el desconocimiento, que huye del compromiso en un momento tan extraordinariamente sensible y además tan evidente como este, en un momento en el que no hace falta mucha información para conocer, para saber lo que está ocurriendo, ¿no? Vemos como
Incluso la derecha, en lugar de condenarlo de manera clara, titubea. Vemos declaraciones que oscilan entre el apoyo incondicional a Israel y la preocupación por la situación humanitaria, así en términos muy etéreos. Pero todo esto lo que se reduce es a algo que percibimos en los últimos días con mucha preocupación. Hay quien entiende la moral como algo utilitarista. Está pasando con la derecha en España. Hemos visto a José María Aznar justificando lo que está haciendo Israel, parapetado en una supuesta respuesta a los ataques del 7 de octubre, de la misma manera que Núñez Feijóo comienza cualquier declaración relacionada con Israel con ese mismo dilema. Y claro, vemos cómo los principios éticos se están subordinando a los intereses electoralistas y lo vemos con preocupación, porque es verdad, algunos entienden la moral como una cuestión únicamente utilitarista, únicamente si le sirve para algo. Hemos visto al ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, a Luis Moreno Ocampo, señalando que esta guerra que no resuelve problemas, que está agravando muchos otros, que la violencia genera represalias. Estamos viendo también cómo se está brindando una protección política a líderes como Netanyahu, a pesar de que están acusados de crímenes contra la humanidad. Y lo que vemos es una lentitud extraordinaria también por parte de las instituciones, de las cortes, de la comunidad internacional, que debería actuar, pero los intereses nacionalistas, los bloqueos estructurales hacen muy lento toda respuesta. Así que mientras pues vemos como a algunos les cuesta mucho encontrar el lado correcto de la historia, y especialmente una historia que además no es muy difícil intuir que no solamente va a juzgar las acciones, sino también las omisiones. Así que convendría que algunos, si no lo han hecho todavía, despertasen lo antes posible. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Pilar de la Peña, muy buenos días, Pai. Hola, buenos días. ¿Sabes qué pasa? Que me parece muy representativo esto que ocurrió ayer con Melody, porque hay gente que directamente vive completamente desinformada y al margen de la realidad, y como mucho, pues como espectador de un telediario a mediodía que mira con desdén, de forma lateral, y dice, uy, qué barbaridad, cámbiame de canal. Hay gente que vive en esa realidad cotidiana, pero claro, hay momentos en los que es imposible abstraerse. Estamos viendo hoy las portadas en los periódicos, el niño llorando junto al cadáver de un familiar fallecido durante los bombardeos de ayer en la ciudad de Gaza, el bombardeo sobre un colegio que era utilizado para el refugio de los desvalidos. Hay asuntos en los que es imposible, de los que es imposible abstraerse. Y sin embargo vemos cómo hay gente que planea. Ayer lo de Melody me pareció tan ilustrativo, una manera de entender la vida. No, a mí háblenme de música. ¿Puedes hablar de verdad de música cuando están muriendo? Cuando las cifras son tan extraordinariamente graves. ¿Puedes mirar para otro lado? ¿Puedes pensar que es que lo que ocurre, lo que sucede, es una suerte de relativismo moral tan extraordinario? A mí me parece indigerible, Pai. Sí, porque además las historias que llegan de Gaza, a poco que rasques y profundices, son tan tremendas. Hoy es portada War Jalal, una niña que precisamente estaba en esa escuela que servía de refugio en Ciudad de Gaza, y que ha perdido a su madre, a toda su familia, a todos sus hermanos. Antes de ayer era una médico a la que habían matado a su marido y a 9 de sus hijos. Todas las historias humanas alcanzan tal calibre por esta ofensiva militar que parece que no tiene fin. Fíjate que hoy además hay unas informaciones que han publicado varios medios israelíes que señalan que, ahora mismo el ejército israelí, después de más de 1 año y medio de ofensiva en Gaza, después de todas las muertes, después de toda la destrucción que ha causado, calcula que Hamás sigue teniendo 40.000 combatientes. Es decir, que esta guerra le ha servido para reclutar casi a más combatientes de los que tenían, y da la sensación de que estamos en una espiral que el único sentido que tiene es mantener o realmente ampliar el sufrimiento sin ningún sentido, o con a lo mejor algún objetivo un poco ilusorio por parte del gobierno de Netanyahu, algún objetivo incluso también político, mientras la comunidad internacional critica. Algunos países, desde Alemania, hemos oído en estas últimas horas las primeras críticas por parte del canciller Merz, diciendo que habían sobrepasado todos los límites, pero tampoco se toman medidas ni se presiona para buscar algún tipo de solución
bueno, o de, digamos, de detener esta situación. Y tienes razón en que, bueno, hay tanto silencio o tanta falta de compromiso incluso en la sociedad civil que realmente, la historia probablemente juzgue esta actitud y no precisamente de forma muy benévola. Luego está la confusión esta que existe. Ayer cuando veíamos a Melody decía, bueno, es que esto es una materia para los políticos. Que yo creo que falta espíritu crítico, lo digo en serio, porque si yo estoy en esa rueda de prensa, yo le habría preguntado, ¿pero usted vive en una cueva? Yo creo que el respeto al entrevistado también tiene unos márgenes, tiene unos límites. Usted está escondido. O sea, usted la fotografía le deja impasible la fotografía de los bebés asesinados, de los niños muertos, porque además luego el poder de la difusión de la música, de la cultura es extraordinario y es un regalo que depositamos los seguidores en manos del artista. El éxito no es el éxito, además de ser un bien preciado por lo efímero, es un regalo generoso que otorgan los seguidores y que te entrega una enorme responsabilidad también, porque te da proyección social, te da mucha capacidad para colocar el foco en los lugares, en las cosas. Y dice, no, es que esa no es la responsabilidad del artista, esa es la responsabilidad de cualquier ser humano. Porque llegamos a fijaos en lo que ocurrió ayer, que le contaba ahora a Pilar mientras estaba sonando la cabecera del programa. Sabéis que llevamos unos días confrontando con Google porque intentamos publicar un anuncio y nos lo rechazaron indicando que este es un programa que puede poner en riesgo no sé qué suerte de calendario electoral en Estados Unidos, en Europa y en Israel. De esto lo que hemos concluido es que estamos en algún epígrafe, no se sabe en cuál, porque tampoco Google da mucha más información, en algún epígrafe que se nos considera activistas, no medio de comunicación. No es que me importe mucho en realidad, porque esa es una disyuntiva que probablemente se han planteado desde el mismo sesgo, alguien, el que diseñó el algoritmo, desde el mismo sesgo que le permite a Melody esquivar el tema. Porque vivimos tiempos en los que señalar estas contradicciones le convierte a uno en activista. No es una etiqueta que a mí me disguste en absoluto, porque efectivamente, si me entregan la medalla del activismo de la paz, la voy a recoger muy alegremente. Pero es muy llamativo ver cómo ayer, volvimos a intentar la misma jugada, pensando, bueno, pues hoy tenemos un programa blanco, ha venido la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Por cierto, es una entrevista maravillosa, si podéis escucharla. La hija de Félix Rodríguez de la Fuente habla de la naturaleza, habla del lobo, habla de su padre, de los recuerdos infantiles, de lo que es perder a un padre que llenaba tanto espacio como Félix Rodríguez de la Fuente, de la orfandad en la que quedaron miles de niños. Bueno, pues resulta que Google Ads vuelve a rechazar nuestras campañas con el mismo argumento. Entidad no apta, porque considera que el contenido, y ahora ya hablamos de la transcripción del contenido, no de la carátula, no del titular, la transcripción del contenido, es decir, a través de YouTube, transcriben el contenido, analizan el contenido y dicen que como hay alusiones a Israel, que de esto no se puede hablar. No se puede hablar, supongo, los ciudadanos, entiendo que los medios pueden hablar, lo están haciendo, pero no para utilizar los servicios de Google. Esto es muy llamativo porque en el fondo lo que retrata es ese mundo en el que, como decía Franco, hijo mío, haz como yo, no te metas en política. Esta frase que se le atribuyó a Franco, pero que repitieron durante décadas muchísimos padres de familia, no te metas en política. Y lo decían quienes practican la política desde la primera línea, porque la omisión, la ignorancia, mirar para otro lado, es hacer política. Es hacer política. Así que en este mundo de contradicciones en el que vivimos, bueno, ya lo decíamos, no importa, pues pobres, pero honrados. Seguiremos denunciando, seguiremos señalando la salvajada, el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza, una ofensiva más dura que acaba de anunciar tras otra matanza en Gaza. Fotografía de portada esta mañana en la prensa, en los periódicos, un niño llorando junto al cadáver de un familiar fallecido durante los bombardeos ayer en la ciudad de Gaza. Y fijaos, hoy vamos a entregar nuestra cápsula de café, nuestro café con doble endulzante. Para Emilio Delgado. La verdad es que últimamente nos dejan muchas cápsulas de café, pero es verdad. Ayer vimos a Emilio Delgado
Bueno, estaba haciendo una crítica... Una crítica a Antonio Naranjo por un programa que presenta en Telemadrid. Estaba haciendo una crítica por la línea que sigue Telemadrid, que sabéis que es la televisión autonómica de Madrid, bajo la batuta, bajo la instrucción, bajo las directrices de Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta de comunidad. Bueno, la cápsula de café esta mañana es para Emilio Delgado. Isabel Díaz Ayuso llegó al poder diciendo que Telemadrid estaba contra ella y empezó un asalto a Telemadrid que le costó el puesto al director general, al director de informativos, al director de Onda Madrid. Luego cambió el reglamento de la mano de Vox para tener mayoría en el Consejo de Administración y a partir de ahí han pasado 3 cosas. Una, que la pluralidad ha desaparecido de Telemadrid, lo siento mucho, Antonio. O sea, en Telemadrid se escuchan opiniones de derecha, muy de derecha y de extrema derecha. Pues será porque no queréis venir. 2, que las audiencias se han desplomado. Y 3, que la previsión de ingresos también se ha desplomado hasta un 45% en este primer trimestre porque la gente no quiere poner dinero en una cadena que no ve nadie. En ese contexto es en el que tú te toca trabajar en Telemadrid. Sí, en ese contexto es en el que tú aterrizas en Telemadrid y te toca trabajar allí. Lo que hicisteis el otro día de ampliar para disolver, de decir, bueno, sí, Palestina muy mal, pero ¿y qué pasa con tal? Encaja perfectamente con todo el discurso que está llevando el Partido Popular de Madrid y Díaz Ayuso en particular en relación a Israel, que se han negado a condenar una sola vez una cosa que todo el mundo, que el planeta entero está condenando, que es un auténtico genocidio donde matan a los niños por hambre. No lo han condenado nunca. El otro día lo que hicisteis fue elevar el tiro. Es como si cuando hay un asesinato de ETA, yo digo, sí, bueno, condeno esto, pero también pasan cosas en China y en Burundi y en... Oiga, mire, no. Aquí se estaba hablando de la participación de Israel en ese festival y todo el mundo estaba presionando para a su vez presionar a Israel para que deje de matar niños. Entonces no me venga usted con las cosas que están pasando en el Congo o en Asia, porque de lo que estamos hablando es de Israel. La progresiva europea ha decidido disfrazar su antisemitismo de una causa Antonio, humanitaria. Ya está bien, Antonio, de llamar antisemita a cualquiera que plantee la defensa de los derechos humanos. Está la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia persiguiendo a los máximos responsables de Israel, entre ellos a Netanyahu. No sé si ellos serán también antisemitas. ¿Y saben lo que pasa? Que la gente que venimos de una tradición democrática, antifascista, podemos defender hoy a la población palestina y criticar las matanzas que está haciendo Israel con mucha legitimidad, porque en el siglo XX estábamos criticando las matanzas que se les hacían a los judíos con la misma claridad y con la misma contundencia. Hay otra herencia política, otra tradición política en nuestro país, que en el siglo XX estaba justificando y mirando para otro lado cuando asesinaban a los judíos y que en el siglo XXI mira para otro lado cuando asesinan a los palestinos. Cada uno cuelga con una mochila ideológica, lo que yo no sé es dónde la dejarán algunos cuando llegan a casa con semejante cantidad de mugre. Pues nos sirve para respirar, porque todavía hay quien defiende con vehemencia, pero con la suficiente inteligencia y suficiente sutilidad en los valores democráticos. Bueno, pues hoy en la portada, sí, vemos la desidia, el desinterés, todo esto. Ayer decía, Melody compareció en una rueda de prensa, la cantante de Eurovisión quedó en un puesto 23, casi por la cabeza, pero al final. Y ha recibido muchas críticas por el tipo de actuación, también por la desidia, mirando la canción. También hay una crítica legítima en torno a los gustos, a lo que a unos le gustan o no, pero esta es una convocatoria que también, como ha tenido ese protagonismo de Israel, como además el voto telemático también ha tenido su peso en el resultado final. Todo esto ya sabéis que ha abierto un debate extraordinario. Bueno, ayer vimos a Melody, la cantante, y como nos sirve perfectamente como retrato de todo esto. Dice que la política no es lo suyo, que por eso ella, es que hablar de Gaza, pues no. Mira, yo referente a la política no voy a pronunciarme porque yo no soy político. Yo soy artista y soy cantante, ¿vale? Eso que lo aclaren y lo hablen los políticos porque para eso se dedican a eso. Yo lo que últimamente tengo debate en cuál va a ser mi siguiente single. Que por cierto, en el final del apagón digo el nombre. Una cuñita publicitaria viene bien, ¿qué quiere que te diga? Y yo, ya que me preguntas eso, vamos a ver, yo tengo, además de que yo no me voy a meter en temas políticos, ¿vale? Yo, una vez que yo hice el Benidorm Fest, ¿vale? Se me exige por contrato no hacer comentarios políticos. Y además traigo aquí escrito qué es lo que se dice en el contrato, será motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado y ofensivo.
u ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión. Yo no puedo decir nada de eso lo tienen que hablar otras personas. Yo no tengo que hablar de eso, lo mío es el arte. Bueno, parece que aplaude el de la discográfica y alguien que la acompañaba. Ayer, por cierto, José Pablo López, el presidente de Radio Televisión Española, desmentía este asunto. No tiene Melody, no hay nada que le impida hablar fuera de Eurovisión sobre estas materias, y mucho menos por contrato. Lo que sí que tiene Eurovisión es la norma de que en las letras de las canciones no se pueden hacer alusiones políticas, pero nada le impide a Melody pronunciarse sobre estos capítulos, y ni mucho menos una vez pasado Eurovisión. Así que la coartada, la excusa, lo único que le vale es para intentar esquivar el asunto, que sabe espinoso, que sabe problemático, y bueno, de alguien que prefiere colocar encima de la mesa la ambigüedad para vender más que la moral en la denuncia de lo que está sucediendo. Pues la fotografía de portada esta mañana, decimos, terrible en todos los medios de comunicación. Lo vemos, aunque esta mañana el periódico El Mundo fija su foco en Ucrania. Hay novedades en esta materia, ahora vamos a hablarlo, y lo lleva el periódico El País. Es paradójico, ¿no? He dicho en todos los medios de comunicación porque he visto que había algunos medios como el Correo del Pueblo Vasco que llevaban esa fotografía, pero en los diarios nacionales no, lo lleva el periódico El País exclusivamente, porque la prensa de la derecha, el ABC lleva a Escrivá. Dice, planea llevarse parte del Banco de España a Barcelona. Ese es el asunto que considera objeto de portada, a pesar de que ayer bombardearon un colegio infantil. En el periódico El Mundo la fotografía es la cruel guerra desde el hospital de campaña, pero no habla de Gaza, habla de Ucrania. Y en el periódico La Vanguardia, la fotografía de portada también para las obras del nuevo Clinic, que empezarán en 2030. Eso sí, el titular de portada es para un Netanyahu sin freno que despliega en Gaza una ofensiva sin precedentes. Israel mata a 36 palestinos, la mitad de ellos niños, al atacar una escuela que acogía a familias desplazadas, dice el titular. Bueno, también las omisiones, decimos, que son lo suficientemente elocuentes. Ayer fue objeto de análisis todo esto. Ahora vamos a ir a escuchar también cuáles son las novedades de los bombardeos, cuál es la última hora, pero fijaos en lo que sucedió. Escuchamos a José María Aznar. Bueno, hizo varias alusiones, reivindicó al Partido Popular, cuestionó al Partido Socialista, dice que dañan la democracia, justificó a Israel en los bombardeos, y también vimos cómo el Partido Popular se muestra en un doble discurso. Ayer Feijóo era entrevistado en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco y allí trató de hacer equilibrios con Gaza. Los atentados muy mal, por eso las consecuencias, aunque no se debe bombardear niños. Hoy se está hablando. ¿Usted es partidario de romper cualquier relación comercial con Israel? Mire, yo lo que soy partidario, lo hemos dicho hace mucho tiempo, en primer lugar, en no olvidar la causa de este conflicto. La causa de este conflicto es que los palestinos están secuestrados por una organización terrorista que asesinó a más de 1000 ciudadanos de Israel que estaban en una fiesta en un momento de ocio. Esa es la causa. Lo segundo, esta organización terrorista utiliza a la población civil como escudo humano para plantear y defender sus cuestiones absolutamente delirantes. Y en tercer lugar, es evidente que un gobierno democrático no puede confundir la organización terrorista jamás con la población civil palestina. Y un gobierno democrático no puede abrir fuego contra la población civil ni impedir ayuda humanitaria como lo está impidiendo. Y esa es la cuestión, y ese es el nudo gordiano. Y eso es lo que tenemos que resolver. A partir de ahí, es evidente que el gobierno de España está utilizando sus problemas de política interior para buscar algún cambio de pantalla en política exterior. Bueno, allá él y sus responsabilidades. Bueno, también le preguntaron a Juanma Moreno, que tiene una posición algo más contundente que la del líder de su propio partido. Juanma Moreno, le preguntaban por este encuentro que ha habido
en España con numerosos representantes del mundo árabe para intentar poner freno a las aspiraciones a los bombardeos de Israel en Gaza. Decía Juanma Moreno que respalda esa iniciativa, pero que debió ser pactada. Eso sí, mucho más contundente con Israel de lo que ha sido el propio Núñez Feijóo. Yo creo que es una iniciativa del presidente del gobierno y, por tanto, respeto las iniciativas de cualquier gobierno. En este caso es una iniciativa que debería de haber pactado o intentar haber pactado con el principal partido de España, que en este caso es el Partido Popular, cosa que no ha hecho. Lo que está claro es que la situación que se está viviendo en Israel es una situación inadmisible. Los ciudadanos, la población civil no tiene que ser culpable de una guerra y sobre todo no pueden ser víctimas de una guerra y sobre todo no se puede cerrar lo que son todos los cauces para que lleguen los alimentos y para que esos ciudadanos, esos corredores humanitarios que sirven para que esos ciudadanos, esos niños, esas mujeres, esas personas inocentes puedan seguir viviendo. Esa es una situación inadmisible y por tanto la comunidad internacional tiene que presionar para que de una vez por todas se abra esos corredores y se asegure la alimentación, los víveres a todas esas personas civiles que no son responsables, como digo, no son responsables en ninguna guerra. Ayer mismo vimos a Álvarez en televisión española. Dice que en Gaza se ha cruzado el umbral de lo inhumano. No hay palabras ya para describir algo que es absolutamente insoportable y que ha cruzado el umbral de lo inhumano. Nosotros estamos personados en una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia precisamente para que se califique lo que está ocurriendo allí, porque es evidente que es una violación gravísima del derecho internacional que se impida que la ayuda humanitaria, incluida la de la Agencia Española de Cooperación Internacional, acceda a la población civil, porque bombardear hospitales, bombardear las sedes de las Naciones Unidas, al personal humanitario, al personal sanitario, es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Esta guerra tiene que parar ya. Tiene que parar ya. La cuestión es cómo hacerlo, cuál es la dificultad, porque mientras tanto el gobierno sigue recibiendo también acusaciones de complicidad con Israel, contradictorio en su discurso. Ayer lo señalaban de nuevo desde Podemos. Una semana más queremos denunciar que la complicidad del gobierno de España con el Estado genocida a Israel se mantiene intacta. Asistimos a un enorme ejercicio de hipocresía y de política de titulares mientras Israel continúa con su limpieza étnica y con su genocidio. Es un insulto al pueblo español y es tomarle el pelo a la gente. Si el Gobierno de España de verdad estuviera a favor de aprobar el embargo, lo habría hecho ya por Real Decreto en el Consejo de Ministros. Si de verdad el Gobierno quisiera romper de una vez su complicidad con el Estado terrorista de Israel, lo haría de manera inmediata, sin más demoras, de forma, como digo, inmediata. Todo lo que no sea aprobar mañana mismo en Consejo de Ministros el embargo total de armas al Estado de Israel será una prueba evidente de que el Gobierno no tiene ninguna voluntad real de cancelar los contratos con Israel. Al contrario, la voluntad del Gobierno es engañar a la gente y buscar el titular fácil para eludir sus responsabilidades. La voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es seguir tratando a Israel como socio y como país amigo. Bueno, y ayer en ese capítulo, estas fueron las reacciones, las comparecencias políticas, pero Pilar, en todo caso, en materia de actualidad, vemos tímidas críticas a Israel por parte de la Unión Europea, aunque no muy intensas, mientras esa noticia, Israel mantiene sus ataques y la ultraderecha hebrea saca pecho, pide más, y el ejército de Israel que da cifras. Sí, la verdad, las últimas horas están llenas de pinceladas, de pequeños titulares que permiten hacerse una idea de lo que está sucediendo y que realmente revelan la magnitud de la tragedia que se está viviendo en Gaza. Más allá de estos bombardeos que están causando todas estas imágenes de muerte y de sufrimiento y de dolor, se mantiene además el bloqueo de la ayuda humanitaria. No ha habido avances en este campo, entrar realmente con cuentagotas. Desde Naciones Unidas han vuelto a hacer un llamamiento al Estado, al
ejército de Israel para que permita esta entrada, porque además se siguen muriendo de hambre personas y palestinos en Gaza, y mientras tanto todo esto ha coincidido con la celebración de lo que llaman en Israel la marcha de las banderas, una especie de la conmemoración de la ocupación de la ciudad de Jerusalén en 1967. Y eso ha permitido a la ultraderecha salir a las calles, enfrentarse incluso con algunos palestinos que residen en la ciudad, y hacer una especie de demostración de orgullo e incluso de reivindicar que no se está yendo lo suficientemente lejos. Entre quienes desfilaron en Jerusalén estaba Itamar Ben-Gvir, que es este líder ultranacionalista, que es ministro de Seguridad Nacional de Netanyahu, y que es una de las figuras más extremistas y que más ha defendido la operación en Gaza sin ningún tipo de restricción, y que considera que Gaza debe ser israelí, debe ser controlada en su totalidad y ocupada, con lo cual se da esta situación. Pero es que en el mismo plano, este fin de semana varios medios israelíes han publicado unas estimaciones de miembros del ejército. No les han identificado, pero sí que han coincidido varios medios locales en señalar que las estimaciones del ejército israelí en la actualidad son que Hamás mantiene hasta 40.000, lo llaman combatientes o miembros que están dispuestos a mantener la ofensiva la lucha contra Israel. Esto después de año y medio de operación, después de haber causado la destrucción, después de haber causado la muerte de más de 50.000 personas, de más de 50.000 palestinos, cerca de 20.000 de ellos niños menores de edad, y todo esto, como muchos auguraban, lo único que está haciendo realmente es incluso servir casi de campaña de reclutamiento para Hamás. Estos son cifras del propio ejército israelí, que a pesar de que Benjamín Netanyahu sigue diciendo que están logrando sus objetivos, pues da la sensación de que esto no es así. Y también es verdad que hay tímidas protestas también internamente en Israel. Hubo de hecho un parlamentario en Israel que fue incluso expulsado del propio Parlamento por criticar en una sesión la ofensiva de su país y condenando estas matanzas indiscriminadas. Claro, el problema es que el ejército de Israel ofrece esas cifras que le sirven como coartada para continuar su campaña. Dice, no, es que quedan otros 40.000. Aunque de ahí se pueda deducir que ha sido bastante ineficaz hasta ahora, pero le sirve perfectamente para justificar seguir con estas operaciones militares. Claro, lanzan estas cifras que además solo se cree el ejército de Israel, que nadie sabe en qué se basan, que nadie sabe de dónde se las sacan, ni quién las saca, ni en base a qué, ni quiénes son esos supuestos. ¿Cómo va a contar ahora Israel 40.000 personas? ¿Cómo lo hace? ¿Con la gente que tiene en tierra? ¿Con la gente que tiene entre Hamás? Es una argumentación absolutamente disparatada que le sirve única y exclusivamente para sostener el relato. Bueno, mientras tanto estamos viendo cómo Israel, que se convierte en el foco, pero también Ucrania esta mañana, estoy viendo, Pilar, es que tiene casi tanto protagonismo como lo otro, porque Donald Trump vuelve a pronunciarse. Hemos visto que Trump dice que Putin, ahora lo dice de palabra, lo había dicho a través de sus redes sociales, que se ha vuelto loco con estos bombardeos. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him. But he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about that? I'm surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. No me gusta, decía Donald Trump. Sí que parece que empieza a distanciarse, Pai, iba a resolver la guerra en 24 horas. Parece que se le están haciendo largas estas 24 horas. Dice el periódico El País esta mañana, Trump se desespera con Putin por Ucrania, se ha vuelto loco, mientras Rusia intensifica los ataques con drones bomba al país invadido.
Sí, realmente lo que está pasando es que Donald Trump está entendiendo lo que es la realpolitik y está viendo la impotencia que tiene y cómo realmente el que domina los tiempos en este conflicto es Vladimir Putin y es Rusia, y que realmente el conflicto de la guerra se acabará cuando lo decida Vladimir Putin prácticamente, es decir, o cuando y Putin probablemente crea que tiene ahora mismo un marco, digamos, en el tablero militar que le permite estar más cerca de los objetivos que pueda tener que en cualquier otro momento. Lo cierto es que es llamativo esta frustración de Donald Trump, además muy en la forma en la que él lo suele hacer, ¿no? Señalando que Putin que no le tiene nada contento, que a pesar de que cuando habla con él parece que van a llegar a un avance, que tiene muy buenas conversaciones y que luego hace estas cosas. Bueno, quizá lo que evidencia es que quizá no tenga tanta capacidad de seducción o capacidad de persuasión Donald Trump como le gusta a él creer, y que realmente el conflicto en Ucrania es bastante más complejo de lo que pues puede pensar el presidente estadounidense. La sensación aquí es que Donald Trump está perdiendo la paciencia. En las últimas horas ha sido muy crítico con Putin, ha mantenido sus críticas a Zelensky, que es un blanco habitual, también a Biden, porque considera que toda esta guerra es de ellos tres y no es suya, aunque él mismo lo ha convertido en una de sus banderas para mostrar la influencia que él pueda tener incluso en la política internacional. Y la realidad sobre el terreno es que, por desgracia, también sigue habiendo muertos en las últimas horas. Bueno, pues hubo una ofensiva de drones muy importante por parte de Rusia. Algunos medios hablan de más de 300 drones que atacaron pues distintos objetivos en Ucrania, matando a entre 12 y 13 personas y causando numerosos heridos. También desde Rusia se asegura que ha habido ataques de Ucrania, y la sensación es que se ha vuelto a dar un paso atrás en esas tímidas expectativas y esperanzas que señalaban que podía haber una negociación. De todas formas, desde Rusia también indican que mantienen abierta la vía de negociación y pues que agradecen al presidente Trump sus esfuerzos. Han intentado ser bastante conciliadores, especialmente el portavoz del Kremlin, aunque la frustración de Donald Trump y hasta cierto punto su impotencia para poder presionar a Vladimir Putin ha quedado patente. Por cierto, el Confidencial.com organizó un foro esta semana con KPMG, con la consultora, para analizar el impacto en los mercados transaccionales de las guerras comerciales a las que estamos asistiendo. Allí participó un altísimo ejecutivo de la banca global, del Banco de América, Bank of America, Global Research, y este ejecutivo, Francisco Blanch, hizo una reflexión en torno a los cálculos que hacen en Bank of America sobre lo disruptivas, las políticas disruptivas de Donald Trump. Dice que a Trump le quedan 3 meses de disrupción y que luego entrará en una etapa de moderación. También dice que es muy imprevisible, que muchas de las medidas, como ha sucedido ahora con los aranceles, se anuncian al 50%, pero podemos acabar la semana con otra cifra. Que, en todo caso, este es otro de los debates que están encima de la mesa, Pilar. Otra de las preocupaciones para la Unión Europea, los aranceles, aunque se pospone hasta julio, ¿verdad? Bueno, el fin de semana sumó otra demostración, otra prueba de cómo entiende Donald Trump las negociaciones, y anunció que desde el 1 de junio estaba dispuesto a imponer aranceles a la Unión Europea del 50%. Pues esto entra dentro de esta manera tan particular que tiene de entender las negociaciones Donald Trump. En el fin de semana parece que el domingo hubo una llamada entre el propio Donald Trump y Ursula von der Leyen, en la que ésta le pidió que diera un margen a la negociación, que pospusiera esos aranceles y en teoría hasta julio. Y Donald Trump anunció que había aceptado esta petición de Ursula von der Leyen y que pues ponía, digamos, esta aplicación de aranceles hasta el 9 de julio para dar tiempo a negociar, ¿no? Con idea de mantener una negociación. Esto ha sido interpretado en Bruselas como un pequeño triunfo o un motivo para la esperanza, con idea de que Donald Trump está dispuesto a sentarse a buscar algún acuerdo. Algunos analistas señalan que Donald Trump
Trump tiene una especial fijación con Europa, y aunque ha bajado el pistón en otras guerras arancelarias, por ejemplo la que lanzó y la que abrió con China, habrá que ver cómo es su decisión y cómo es la voluntad con la que negocia con la Unión Europea. Pero de momento la noticia es eso, que después de haber anunciado estos aranceles del 50%, que es muy dentro del estilo de Donald Trump, anunciar unas cifras muy contundentes, muy fuertes, y luego sentarse a negociar y buscar un compromiso que mejore un poquito la situación que tiene, con lo cual él siempre puede anunciar una victoria. Pero hay también algunos analistas que temen que realmente Donald Trump intente realmente, busque algo así como una capitulación de Europa, y que sea mucho más duro y mucho más contundente en esta negociación de lo que ha sido en otras. Y con respecto a eso que decías de este analista del Bank of America sobre lo que puede ser la agresividad de Trump, él mismo ya lo anunció. No sé si recuerdas, durante la campaña electoral, él sí dijo algo así, que sus primeros meses iban a ser nasty, fue la palabra que utilizó, ¿no? Como desagradables, como dijo que para algunas personas en particular, y que luego las cosas se tranquilizarían. Probablemente él tenga esa especie de hoja de ruta de ser muy contundente en estos primeros meses, de intentar, de hecho está siendo bastante llamativa y está generando mucho revuelo en Estados Unidos la campaña de Donald Trump contra las universidades, en particular contra la Universidad de Harvard, con la que tiene abiertos varios conflictos, y que de hecho acaba de prohibirles o de intentar conseguir que se limite la entrada o la matriculación de estudiantes extranjeros. Pero todas estas acciones sí buscan una especie de mantener a la gente en una especie de sin vivir y realmente casi adormilados ante tantos focos a la vez, con el objetivo de luego conseguir una cierta estabilidad. El problema de todo esto es que no está claro todo lo que va a romper y todas las consecuencias que puede haber, incluso para los propios estadounidenses, en términos de inflación o en términos de precios de lo que pueda subir, incluso en términos de relación con algunos otros países. Y habrá que esperar a ver hasta dónde es capaz de llevar esta ofensiva Donald Trump. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, hay otras cuestiones también que están encima de la mesa. Enseguida vamos a hablar además con Juancho López de Uralde. Por cierto, sí, la pasada semana falleció Sebastián Salgado, el genio de la fotografía, que retrató como nadie el dolor humano, el sufrimiento, también la pérdida de la biodiversidad. Y vamos a conversar con Juancho López Uralde sobre ese asunto. Os invito además a que, si tenéis la oportunidad, recuperéis la entrevista que le hicimos, la conversación que mantuvimos aquí con Sebastián Salgado, uno de los más grandes fotógrafos de nuestro tiempo, heredero de Henri Cartier-Bresson, de los grandes fotógrafos del siglo XX, y que falleció, como sabéis, la semana pasada. Vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito con Juancho López de Uralde sobre su figura, sobre lo que denunció a través de la cámara, a través de sus imágenes, a través de sus fotografías, en un tiempo en el que todo parece estar patas arriba en este mundo, donde los retrocesos se manifiestan como aparentemente inexorables, pero vemos en Europa también. Hungría ha prohibido una manifestación en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Vemos cómo poco a poco se van menoscabando los derechos, las libertades civiles. Esto de Hungría me parece muy significativo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ponnos en antecedentes. Bueno, fíjate que el pasado mes de marzo, el gobierno de Víctor Orbán aprobó una ley que, enmendaba la Constitución y realmente prohibía las manifestaciones en defensa del colectivo LGTBIQ. Esto ya generó muchos titulares. Era otro clavo más en esta especie de ataúd que parece que desde que llegó al gobierno Víctor Orbán ha intentado poner sobre la comunidad LGTBI, y que realmente
volvía a intentar recortar sus derechos, y es que ahora mismo se acaba de conocer que ha prohibido finalmente una manifestación. Es la primera vez que desde el gobierno húngaro se utiliza esta ley, que ya generó bastante revuelo, y ha servido para prohibir una manifestación que estaba convocada en defensa de los derechos de esta comunidad, que realmente está desde hace años bajo asedio en Hungría, en una situación complicada, y ahora mismo esta manifestación, que debía tener lugar el 1 de junio en Budapest, ha sido oficialmente prohibida recurriendo a esta ley que aprobó el propio gobierno de Víctor Orbán. Igualmente también en Dinamarca hemos visto cómo se aprueba retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años, ¿no? Sí, la verdad es que esta es otra de las noticias que señala cómo van cambiando poquito a poco los tornillos del puente en Europa, ¿no? Y en todo este debate que existe sobre retrasar la edad de jubilación para poder mantener el estado de bienestar o para poder afrontar los retos, en Dinamarca han dado un paso más. Dinamarca, uno de los países del norte de Europa, de Escandinavia, considerados quizá referentes en todas estas, la defensa de las políticas del estado de bienestar, finalmente en el Parlamento han aprobado con 81 votos a favor y 21 en contra elevar la edad de jubilación hasta los 70 años a partir de 2040. Va a ser progresivo, y primero se va a subir hasta los 68 años en 2030, hasta los 69 años en 2035 y finalmente hasta la barrera simbólica de los 70 años a partir de 2040. Para que te hagas una idea, esto va a afectar a todos los que han nacido después del 1 de enero de 1970. Así que, de haber sido daneses, nos habría tocado a ti y a mí, seguro, ya una parte de la audiencia significativa. Maldita sea. Decía, Sebastião Salgado falleció la semana pasada, y también hay mucha preocupación en Brasil por Lula, ¿no? Que ha pasado la tarde en un hospital. Sí, la verdad es que el gobierno brasileño ha confirmado que Lula da Silva tuvo que pasar la tarde en el hospital. Al parecer ha tenido un problema de vértigos y labirintitis, ha sido la versión oficial, pero tuvo que pasar la tarde y fue sometido a varios exámenes médicos. Este problema le obligó a suspender la agenda al presidente brasileño, y dado que ha tenido una serie de problemas de salud, dado que además hace muy poquito falleció Pepe Mujica, el propio Lula de hecho estuvo en el funeral, y dado que el perfil de Lula y su figura como emblema de la izquierda latinoamericana es tan importante, esta noticia ha generado cierta preocupación y se mantiene además este temor por la salud de Lula, aunque de momento parece que ha sido un cuadro de vértigo y laberintitis y que luego volvió a su residencia después de pasar la tarde, pero los problemas de salud de Lula siguen estando bajo el foco. Bueno, pues es el asunto que ocupa la atención en la información internacional. Ayer en España también hubo algunas noticias destacadas que esta mañana son objeto de análisis en las portadas de los periódicos, ocupan la atención también de la prensa española. En sus portadas, el gobierno anunció una iniciativa, dará ayudas de 100 euros para gafas y lentillas a menores de 16 años. Se amplía la cartera de servicios de la Seguridad Social, lo anunciaba el propio presidente del Gobierno. Hoy, damos un paso más para ampliar las prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud, y lo hacemos poniendo en marcha un programa de ayudas directas a menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar. Repito, un programa de ayudas directas a los menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar. Hoy comenzamos la tramitación de un Real Decreto. Es un Real Decreto, no es un Real Decreto Ley, por tanto puede hacerse con mayor celeridad, un Real Decreto para dotar al Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas, que también nos acompaña, y muchísimas gracias también por acoger este importante anuncio en su sede, con una transferencia importante de nada más y nada menos 48 millones de euros. Así que una iniciativa que fue aplaudida ayer también desde el Ministerio de Sanidad. Hablamos del Plan BEO, que es una prestación
universal que garantiza que todos los menores que lo necesitan puedan tener acceso a gafas o a lentillas mediante ayudas directas. Materializamos así un compromiso del Gobierno, pero además vamos un poquito más allá porque lo queremos hacer universal. Todos los niños y niñas que lo necesiten tendrán una ayuda de 100 euros para sus gafas, porque el derecho para ver bien, el derecho de ver bien, no entiende de rentas. Y lo hacemos universal por dos motivos. El primero, porque creemos que los derechos tienen que ser universales, igual que la cirugía cardíaca, igual que el acceso a cualquier especialista, igual que el acceso a atención primaria, la salud visual, también creemos que tiene que ser universal. Y al ser universal también evitamos trámites innecesarios, rompemos con el estigma y también facilitamos la vida y los trámites a todas las familias. Además tiene una vocación de permanencia. Esta es una ayuda que comienza en el próximo curso escolar, y calculamos que va a beneficiar a más de 500.000 de niños y de niñas. El plan Veo no solamente un plan que habla de salud visual y que habla de salud, habla también de equidad, habla de justicia social, habla también de futuro. Nunca más un niño que tenga que cerrar los ojos para ver la pizarra, nunca más una familia que tenga dificultades para llegar a fin de mes porque tenga que pagar las gafas o las lentillas de sus hijos. Bueno, pues se avanza en las carteras, en los servicios básicos para los ciudadanos dentro de la seguridad social y otros elementos. Está pasando más inadvertido porque una de las cosas que más frustra al Partido Popular es que no consiguen que calen las críticas, la oposición tan intensa que están haciendo. Tengo algunas claves de las últimas horas de los oscuros callejones de la corte madrileña. Algunas claves, algunas cosas que se insinúan a esta hora. Ya sabéis que, bueno, son elementos a los que tampoco le podemos prestar una atención desmedida, porque no deja de entrar en el capítulo de la rumorología, no deja de entrar un poquito en el territorio de la especulación, pero en las últimas horas se está hablando de algunas cuestiones que creo que es interesante que nos detengamos, que escuchemos, porque hay un poquito de preocupación en torno a la manera en la que en los próximos días se va a intensificar la campaña. Vamos a hacer una cosa, unos segundos, y os cuento novedades en los oscuros callejones de la corte madrileña. ¿Qué es la sobremesa de la cafetera? Mi madre era enfermera en urgencias en un hospital. Y entonces llegaba todo tipo de gente. Pero una vez llegó una señora que se le había quedado, si es que son cosas tremendas, se le había quedado el preservativo dentro, el preservativo que usaba su marido. Pero el preservativo lo había hecho con ganchillo. Lo había hecho, ¿sabéis? Esto es mentira. Sí. Pues es una costumbre muy española que consiste en quedarse después de la comida a tomar un café que se prolonga durante largo rato y donde se habla de temas intrascendentes o no siempre. ¡No os vayáis, bomberos, que no ha acabado el incendio! ¡Yo estoy ardiendo! En la sobremesa intentamos hablar de cosas comunes, normales. Intentamos no hablar de actualidad, de las noticias, que sabemos que hay gente ya muy harta, pero intentamos ser tu compañía, tus compañeros, tus amigos. Intentamos divertirte y darte a conocer las cosas más peculiares de la red. Fernando Berlín soutient ce message. Así que no faltes, súmate a nuestra familia de la cafetera y si te gusta, hazte mecenas para apoyar al programa en radiocable.com/mecenas. ¡Ay, los oscuros callejones de la corte madrileña! Los diputados, cuando vienen a Madrid, las primeras semanas, siempre dicen, claro, es que los diputados cuando vienen desde alguna provincia dicen, claro, es que aquí, lo que bulle por aquí, la rumorología, las comidas a mediodía en los restaurantes, comidas que se prolongan, que comienzan a eso de las 2 pero terminan a las 6 de la tarde con puro y pacharán. Los oscuros callejones de la corte madrileña, donde todavía en las oscuras noches podemos encontrar espadachines con capa y sombrero ocultos susurrando los secretos de la corte. Bueno, pues en estas últimas horas se está intensificando el rumor de que el Partido Popular cree que puede forzar no solamente la caída del gobierno de aquí al verano,
sino incluso la caída del Partido Socialista, que tienen argumentos suficientes para empujarlo y llevarlo a los límites que tenga que terminar en manos de una gestora. Bueno, hay cosas que son más o menos públicas, más o menos conocidas, como la ofensiva emprendida contra Santos Cerdán, al que se acusa de haber recibido, se dice insinuando, porque no se habla tan abiertamente, el secretario de organización del Partido Socialista, quien hereda el puesto después de Ábalos, haber recibido dinero negro, financiación del Partido Socialista. Todo esto se insinúa porque nadie se atreve a ponerlo abiertamente encima de la mesa. Y el otro día Santos Cerdán hizo un comentario y dijo: ¿sabéis que se está insinuando que va a ver la luz un informe que ha elaborado la Guardia Civil, la UCO, sobre esta persona, sobre Santos Cerdán? Dicen que ya está circulando por las redacciones, por los oscuros cajones de las redacciones, y que en unos días va a ver la luz. Y que allí hay pruebas muy graves, muy graves. Dicen quienes afirman haber leído parte del contenido. Algo se ha publicado en algún medio. Santos Cerdán contestó a esto porque nadie ha visto todavía el informe. Se suponía que iba a salir esta semana. De momento no ha salido. Estamos a martes. A ver si a lo largo de la semana conocemos algo más de esa información, pero Santos Cerdán contestó públicamente, porque los periodistas empezaron a preguntar, y dijo: aquí solo hay dos escenarios. O los medios de comunicación, o el medio que lo ha dado, se lo ha inventado, o bien la UCO está filtrando información secreta, porque si existe un informe, solo puede salir de una filtración interna, es la Guardia Civil. Si está filtrando información a los medios. Así que empieza a ver hoy en el Confidencial.com la tesis de que cuidado que el PSOE va contra la Guardia Civil, contra la UCO. Aunque desde el PSOE lo que están diciendo es: cuidado que la Guardia Civil está trabajando, o puede haber una parte de los guardias civiles que estén trabajando más para el PP que para la justicia. Bueno, fijaos qué es lo que se está insinuando, como dice Capitana La Triste. Se vienen cositas. ¿Qué se insinúa en los oscuros callejones de la Corte? Que el PP ha montado un equipo especial operativo de campaña, que incluye un guardia civil, que incluye un policía nacional, que incluye alguien de la Judicatura y equipo electoral, para establecer una estrategia que les permitiría derrumbar al gobierno de aquí al verano, o como mucho justo después del verano. Es algo que se especula porque el PP está lanzando el mensaje a sus altos cargos de que hay que prepararse para el escenario electoral, que Sánchez puede caer. Lo que no les ha sido eficaz hasta ahora es la campaña, la hipérbole contra Pedro Sánchez, contra su entorno. De momento no parece agotado, no parece cansado. Parece más bien al contrario, decidido a continuar gobernando como estrategia hasta el final, porque saben que como además suelten el gobierno, lío monumental el que hay montado. Así que sí, de aquí a julio, convencidos de que pueden tumbar al gobierno y también al Partido Socialista. Esto es lo que dicen los oscuros callejones de la Corte entre silbidos y rumores. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pero todo esto, amigos, ya sabéis que no son más que rumores, especulaciones, nada que entre en el capítulo de la información. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola allí donde estés. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas.
Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, sabéis que los martes abrimos este capítulo con Juan López de Uralde. Juancho López de Uralde, muy buenos días, Juancho. Hola, buenos días, Fernando. Oye, estoy viendo citas en el calendario. El próximo 22 de junio, manifestación, defensa del lobo, movilizaciones, igual, estas reivindicaciones, lobo protegido, Madrid, en Atocha, ¿no? Sí, efectivamente, es una cita que se lleva cuajando desde hace unas semanas de decenas de organizaciones en defensa del lobo. Ya decíamos que la defensa del lobo no se iba a quedar en lo legal, no se iba a quedar en lo jurídico, sino que iba a saltar a la calle. Esperamos que este 22 de junio pues sea mucha gente, nos movilicemos para volver a proteger al lobo, ¿no? Porque realmente lo que se ha hecho, lo que se está haciendo con este animal, que bueno, ya se está cazando en Cantabria, en Asturias, en Galicia, es infame, y yo creo que está generando mucho malestar, además por cómo se ha hecho, por hacerlo por la puerta de atrás, en una ley que nada tenía que ver, sin debate parlamentario, simplemente metiendo una enmienda en el Senado para eliminar una protección que había tardado años de estudios científicos en materializarse. Y entonces, bueno, pues el día 22 de junio en Madrid yo creo que nos encontraremos miles para decir lobo vivo, lobo protegido. Ayer, fíjate, me están preguntando, me están pidiendo los oyentes que te lo pregunte, porque ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Odil, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, que, como sabrás, tiene un discurso sobre esto en el que dice que quizá se ha desequilibrado la balanza al poner tanto énfasis en la protección del lobo, que ha hecho que además se le coloque en el foco. Me gustaría pedir tu opinión, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, pero como es una persona con un apellido tan simbólico como tiene esta figura, independientemente, por no entrar luego, cada uno tiene la consideración sobre la protección del medio y tiene la aproximación que quiera, ¿no? Pero no sé si esto... ¿Cómo se puede responder a algo así? ¿Se ha ido demasiado lejos en la defensa del lobo? ¿Eso ha provocado que una sobrereacción? Bueno, a ver, Odil lleva muchos años, en el lado de los que están en contra del lobo. Esto puede llamar la atención por su apellido, pero yo recuerdo un debate, pues no sé si fue en el año 2017 o por ahí en Cantabria, en la cual pues yo tuve la oportunidad de confrontar con ella y realmente estaba totalmente posicionada en contra del lobo. Es decir, que su posicionamiento nada tiene que ver con la protección del lobo, porque ya antes de que se protegiera el lobo, ella era favorable a su caza, ¿no? Por lo tanto, que ahora diga que es debido a la protección es una contradicción en todos sus términos, porque ya lo decía antes. Entonces aquí lo que se está haciendo es cargando sobre la protección del lobo planteamientos que ya vienen de atrás y nada tiene que ver con su apellido ni con la defensa del lobo que hizo su padre. Odil Rodríguez de la Fuente siempre, o por lo menos desde que yo la conozco debatiendo, ha sido favorable a la caza del lobo y en contra de su protección. Yo creo que es una pena, es lamentable que esté paseando la caza del lobo con su apellido, pero es lo que hay. Oye, lo que vemos también es que, Juancho, hay cifras positivas de cómo la conservación consigue dar la vuelta a la preocupación. La población de linces ibéricos ha crecido un 19% en el año 2024 respecto al año anterior. Es que hubo un tiempo que recordamos en el que estuvo en peligro de extinción y de pronto hemos visto como todas estas políticas proteccionistas están dando resultados. Bueno, claro, lo que es una triste paradoja, y por eso la comparación entre las dos especies viene a cuento, entre el lobo y el lince, es que mientras en el caso del lince estamos gastando decenas de miles de euros europeos en su conservación y en su recuperación, lo cual es una buena noticia y efectivamente además es una política que está dando resultados,
En el caso del lobo, por el contrario, lo que se está haciendo es tirar contra el lobo, ¿no? Es decir, que es una paradoja que dos especies emblemáticas, dos carnívoros de la fauna ibérica, dos animales que están en peligro de extinción, pues tengan un trato tan diferenciado, ¿no? Yo creo que la recuperación del lince es una gran noticia. Efectivamente, ha aumentado de forma notable. Empieza a ser una especie que vuelve a recuperar una cierta normalidad en nuestros ecosistemas. Pero no hay que olvidar que el lobo se ha extinguido hace no mucho tiempo de Andalucía, de Extremadura, donde estaba hasta hace solo algunos años, y por lo tanto también es una especie que tiene problemas de conservación, ¿no? Y sin embargo, pues contra el lobo vale todo. Yo creo que quizás lo que más nos recuerda la recuperación del lince, o lo que más pone de manifiesto, es ese diferente trato que damos a dos especies en función de una cuestión casi te diría que cultural, ¿no? Y es pues la forma en la que interactúan con el ser humano. Mientras el lince es un animal muy huidizo, muy tímido, muy difícil de notar su presencia, el lobo en ocasiones pues produce ataques sobre el ganado, ¿no? Pero eso no quita que sea una especie exactamente igual de necesaria en el ecosistema y desde luego emblemática en nuestra fauna ibérica. Pero bueno, estas son la gran paradoja, ¿no? Que el lobo no solamente no se invierte en su recuperación, sino que incluso la Unión Europea está rebajando su nivel de protección, y todo porque atacó o se comió al pony de von der Leyen, ¿no? Es todo bastante lamentable. Esto como muy surrealista. Oye, veía en las redes sociales, sé que compartíamos también pasión por el trabajo de Sebastián Salgado, el gran heredero de Henri Cartier-Bresson, uno de los más grandiosos fotógrafos de nuestro tiempo, Sebastián Salgado, que retrató no solamente el sufrimiento humano, sino también la devastación sobre el medio ambiente, el cambio climático, la desaparición de la denuncia sobre la deforestación, la selva, el Amazonas. La última exposición vi que ponías un mensaje muy emotivo también al conocer la noticia de su fallecimiento, Juancho. Sí, porque Sebastián Salgado ha sido pues una persona muy, tanto por su obra como por su acción personal, muy involucrada en la defensa de los ecosistemas y del medio ambiente. Yo descubrí a Salgado con una colección de fotos que quizá mucha gente no recuerde, pero de cuando los grandes barcos los llevaban a la India y a Bangladesh y allí los encallaban en las playas, y luego pues gente prácticamente sin ninguna otra herramienta que sus manos los iban desmontando como hormigas que caían sobre esos barcos, ¿no? Fue la primera denuncia de una actividad que luego desde Greenpeace, cuando yo estaba en Greenpeace, hicimos una campaña contra ella, ¿no? Porque realmente era una forma de destruir ese medio ambiente costero con esa industria de desmantelamiento de barcos que se llevaban a esos países, ¿no? Bueno, realmente eran unas fotos impresionantes. Luego vino toda la serie del Amazonas y la exposición que la tuvimos aquí en España hace solo unos meses en el centro Colón, una exposición espectacular, no solo sobre el medio ambiente, sino sobre también los habitantes y las tribus amazónicas realmente. Y luego, bueno, su propia acción personal, ¿no? Él tenía una finca en la costa de Brasil, en la zona de lo que se llama la Mata Atlántica, que es un bosque, es una zona tropical muy valiosa y en mucho peligro, y consiguió reforestar, ¿no? Recuperó el bosque tropical en decenas de hectáreas que eran de su propiedad. Es decir, que llevó a su propia acción personal aquello que estaba también, pues de alguna manera, con sus fotografías reivindicando. Así que bueno, pues es una gran pérdida que personas con ese nivel de conciencia y capacidad de transmitir
un sentimiento, pues se vayan, ¿no? Así que, bueno, pues nuestro pequeño homenaje desde aquí a Sebastião Salgado y nuestro agradecimiento eterno por su obra. El documental La sal de la tierra lo tenéis en la red. Es espectacular, porque ahí retrata precisamente esta iniciativa de la que habla Juancho, reforestar esa finca familiar que se había convertido en un erial y devolverla a su estado natural con la selva, los animales que vuelven. Es un proceso increíble y luego sus expediciones, sus viajes, todo el viaje a través de su vida, que es una auténtica pasada. Oye, Juancho, hay un gráfico que estamos viendo, que nos has hecho llegar, un gráfico actualizado a 2025, la concentración de CO2 en la atmósfera, y vemos la curva, cómo sube la temperatura global, el cambio climático. Todavía hay gente que niega el efecto del cambio climático, Juancho, pero a la vista de este gráfico... Sí, bueno, es que creo que es importante insistir y recordar, ¿no? Aunque estemos hablando de otras cosas, llevábamos muchas semanas sin hablar de cambio climático porque han pasado tantas cosas, no pasan tantas cosas todas las semanas que, bueno, que se nos olvida que mientras tanto la acumulación de carbono en la atmósfera continúa aumentando, que las temperaturas llevan 22 meses, las temperaturas medias globales, 22 meses por encima de 1,5 grados, que es el límite que la comunidad científica nos ha advertido que no deberíamos superar, y la concentración de carbono, de CO2, ya va por encima de las 430 ppm, ¿no? Por recordar que cuando nosotros nacimos la concentración era más o menos de 350 partes por millón. Estamos en 430, para hacernos una idea de cómo va avanzando el cambio climático. Entonces, creo que no está de más recordarlo, aunque hay quien dice que... A mí me dicen, cada vez hay más gente negacionista del cambio climático. Bueno, yo creo que los datos y la ciencia pues son contundentes, y desde luego desde esta ventana lo vamos a recordar, y no nos vamos a olvidar de que seguimos necesitando de acción urgente para detener esas emisiones. Creo que hay que recordarlo casi cada semana, a pesar de que pequemos de ser quizá pesados y cansinos, pero es que no se puede dejar que este problema siga agravándose mientras nosotros hablamos de, yo qué sé, del tipo del PSOE que se ha hecho diputado para que no le juzguen, ¿no? Entonces creo que hay cosas más importantes. Juancho López Duralde, gracias, Juancho, como siempre, muchísimas gracias, cuídate mucho. Un abrazo, chao. Un abrazo fuerte. Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Pepe Romero aquí en La Cafetera, y yo os planteo este asunto, este debate. ¿Dónde queda la línea entre el compromiso político, entre la libertad individual para no pronunciarse en torno a temas sensibles, esto que ocurrió ayer con Melody, que se ha convertido en objeto de análisis en las redes sociales, de debate público? Bueno, fijaos, ayer también hubo, pero esto ya entra más en el territorio de la anécdota. Melody se enfadó con Televisión Española, dice que no ha recibido un buen trato. Porque claro, como hablar es gratis, sí que es verdad que me ha dolido un poquito algo, y es que algunos compañeros de algunas cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y hacia mi actuación. Entonces no me parece, porque, a ver, yo dejé muy claro que yo no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Pero al margen de ello, cuando yo he pedido algunos días de descanso, yo creo que por encima de todo también está la salud mental. Y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído
de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo. Entonces no me parece, porque yo he visto que han hablado mucho de la salud mental, de que hay que cuidarse, entonces no me gusta esa doble moral, de que se hable de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya el cuello, no me parece, y que se haga risa o burla de mí diciendo de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente. No me parece. Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo, pero creo que la salud mental no es parte para llevarla a humor, porque cada uno lucha... A lo mejor tiene en parte de razón cuando alude a que hay ciertos asuntos sobre los que las bromas pues igual no son las más afortunadas. También hay que decir que, digamos que como consagración musical, pues quedarse en posición 23 o 24 no parece una cosa muy, en fin, digamos, muy exitosa. Que todo es compatible. Hay ciertas cosas sobre las que no se debería bromear, pero también es verdad que podemos bromear sobre la posición de España, que igual nos estamos pasando de onanismo. Igual estamos celebrando unos éxitos que yo no sé, yo es que tampoco soy ningún seguidor de esto. Alguien decía antes en el chat, bueno, pero era muy del estilo de Eurovisión esa canción. Pues se ve que no, porque quedamos los últimos. Dice, no, habrá penalizado porque hemos defendido a Gaza. Hombre, pues no sé si habrá penalizado ser humanitariamente, estar en el lugar adecuado, pero no lo creo tampoco que sea así, porque además llevamos una tradición en Eurovisión que desde el la ya no se conocen grandes éxitos. Bueno, Europe's Living a Celebration, pero vamos, poco más. Bueno, es que aquí se mezclan tantos debates y tantas reflexiones. Yo creo que, a ver, Melody tiene derecho a defender su salud mental y a decir que ciertas críticas le han dolido. También, hay determinadas, cuando además te presentas a una cosa como Eurovisión, tienes que ser consciente de que va a haber críticas, incluso va a haber una cierta burla, ¿no? Otra cosa es que digas, se ha sobrepasado la línea. Bueno, ahí es un debate que ella no hace mal en reivindicar su posición o incluso en reivindicar que necesitaba un espacio. No sé, no desconozco cuáles han sido las críticas a las que se refiere, pero claro, cuando te expones a una cosa como Eurovisión, que además representas a un país y tal, bueno, creo que es evidente que va a haber ese tipo de juicios, ese tipo de comentarios. Pensar que no va a suceder es bastante ingenuo a tenor de lo visto. Y luego está el otro debate, ¿qué pasó? Yo es que tengo la sensación de que siempre se inflan las expectativas. No soy una seguidora de Eurovisión, pero recuerdo que cada año pasa un poquito esto, ¿no? Y dicen, no, pero con esta canción vamos a ganar, o con esta canción va a tener un éxito brutal, y hay unas grandes campañas, y realmente los resultados de Eurovisión, de España en Eurovisión en los últimos, si los analizamos en los últimos 20 años, han sido bastante pobres, excepto recientemente la canción de Chanel, esta que sí era muy, no sé si de estilo Eurovisión, pero desde luego sí que luego se ha oído mucho. A veces es que posiblemente las canciones que se envíen no sean tan buenas. Al final no deja de ser un concurso de canción, y creo que muchas veces pues desde España a lo mejor los productos que se considera que pueden tener éxito pues están alejados y no gusta. Eso creo que también es respetable. Luego ya el sistema de votación del televoto o de los compromisos políticos, pero creo que realmente se están mezclando muchas cosas, y luego lo de Israel sí que me parece que no tuvo apenas peso en el resultado de Eurovisión de este año. Contestó Broncano a Melody. La tira como Melody y la pullita el otro día, ¿la has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha enfadado? ¿Qué ha dicho? La verdad es que decíamos, a lo mejor no está enfadada, a lo mejor es que está cansada solo. No, sí está enfadada. ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ha dicho el algo ese de 2 patas que... Pues se ha enfadado. Es que claro, no lo he visto, no lo he visto. Eso no lo ha dicho, la verdad que no. ¿Se ha enfadado? Se ha enfadado. Sí. ¿Melody? Se ha enfadado, dice que nos hemos metido con ella. Se ha enfadado ella. Bueno, dicen, oye, pues el mismo derecho, la misma legitimidad tiene ella para enfadarse, para además mostrar sus críticas, que un programa de humor para hacer humor en torno a la posición y todo esto. Pepe Romero, buenos días. Hola, muy buenos días. Que yo tampoco es que... Esto de Melody, pues yo tampoco le exigiría. Vamos a ver, yo creo que ella ha ido al Festival de Eurovisión, no juzgo su canción porque no me gusta, no es que no me guste ella, es que no me gusta Eurovisión. Y después, en el debate político yo la sacaría, porque otra vez aquí tenemos, la juzgamos con la perspectiva esta de izquierda y derecha y demás, que por el fondo es lo que está pasando, y la pobre, y en esto digo, pues posiblemente sea conservadora, pero ella es cantante, no tenemos que exigirle además que tenga que vaya más allá. Ella yo creo que está asustada,
no lo va a decir y no quiere participar en el debate. Nos puede parecer bien o mal, pero yo no le daría. Es que no es una persona que políticamente tenga que tener una posición formada ni muy influyente. Bueno, creo yo, vamos. Es un debate muy interesante. Respetable como cualquier otra persona de la calle, y exigirle más, bueno, me parece razonable, no, porque a ella se le eligió para representar a España con una canción que ha salido como ha salido, pero ya está. Ya, lo que pasa es que, Pepe, es un debate interesante, ¿eh? Yo lo planteaba en esos términos esta mañana por una razón. Me llama mucho la atención como, una ilustración que circula por internet, que dos amigas que van caminando por la calle y una le pregunta a la otra, ¿y tú qué opinas de esto y que están bombardeando niños? Y dice, uy, yo no me meto en política. Entonces entiendo lo que quieres decir, que dices, bueno, su calidad artística puede tener un debate, puede ser objeto de análisis, pero cuando la gente le entrega popularidad a alguien, también tienes una responsabilidad. Oye, responsabilidad como especie, responsabilidad como sociedad, responsabilidad como persona que se está beneficiando precisamente de un tipo de sociedad, de un apoyo, en lo musical, claro, pero también es un privilegio, es un regalo que recibes y yo creo que tienes que honrar. Y a mí esto de, no, es que yo de eso no me pronuncio, que en el fondo lo que quiere decir es no me quiero meter en líos, porque claro, probablemente sí tendrá una idea sobre esto, aunque yo conozco gente que no tiene ningún razonamiento sobre la vida, o sea que también pasa como una patata. Pero esto también hay una perspectiva, Pepe, que a mí me incomoda mucho, que es la gente que recibe los beneficios de un modelo de sociedad de tal, pero que no se pronuncia sobre nada. O sea, yo quiero una sociedad en paz, pero no contribuyo a ello. Yo quiero una sociedad donde los niños crezcan y no sean bombardeados, pero no contribuyo a ello. Miro para otro lado, me abstraigo de las dificultades. Claro que es dificultoso pronunciarse y opinar, claro que provoca problemas, porque hay contrapartes, porque también a la derecha en este momento juega una ambigüedad, está intentando... Probablemente ya no quiere enfadar a la derecha, no creo ni siquiera que tenga una idea muy, muy formada sobre todo esto, pero a nadie le gusta que bombardeen niños. Pero probablemente lo que no le apetece un carajo es que en todos los festivales de verano de las comunidades autónomas gobernadas por el PP la empiecen a vetar, como ocurre de hecho cada año, cada vez que se pronuncia alguien sobre algún tema, que comunidades de un lado o del otro acaban vetando. Pero yo sí creo que hay una responsabilidad, Pepe, o sea que antes que el bolsillo o que antes que otras consideraciones tiene que haber una posición moral, que lo moral no es utilitarista. Y a lo mejor está a favor de Israel, ¿tú qué sabes? Bueno, pues que lo diga. Pues que lo diga y así tendremos el resto, la legitimidad para decir, pues a mí no me gusta que tú me representes. Yo no sé lo que piensas sobre Israel, pero es que además de no saber lo que piensas sobre el tema de Israel, la opinión de Melody sobre eso y sobre cualquier otro tema de tipo político, a mí no me es relevante, no me dice nada. Es que la ponemos ahí en el ojo huracán cuando es una persona que en el debate político no tiene nada que contribuir, para bien o para mal, nada, cero. Bye. Yo creo que un artista o un futbolista, porque este posicionamiento me recuerda mucho también a los futbolistas, no se pronuncie sobre política porque no le interesa, porque no entiende o porque considera, oye, el conflicto de Oriente Medio es muy complejo, si quieres realmente opinar con peso tienes que involucrarte. Entonces puedo entender que no quieras entrar. Lo que me parece es muy fácil o muy cómodo o muy triste, ¿no? Es decir, yo no entiendo de esto. Puedes simplemente decir, pues creo que es un conflicto muy complicado, pero me parece mal que bombardeen en niños por principios. Creo que eso no es una cosa en el que te vayas a posicionar ni te vaya a penalizar excesivamente, que quizás sería una manera de afrontar esto, porque si no, sí da la sensación de que están completamente ajenos a lo que sucede, ¿no? Es decir, como sucede en otro país, no te afecta, no está a la puerta de tu casa, no te manifieste, claro, pero no te manifiestas o no te posicionas. Otra cosa es que ella no tenga una opinión formada y no quiera pues expresarla por temor a las consecuencias o a perder contratos. Alguien decía, casi todos los productores son sionistas, todos los productores de música. Hombre, a mí eso me parece bastante atrevido decirlo, no lo desconozco, pero bueno, puede que haya repercusiones. Pero eso sí me parecería, quizá más triste, ¿no? Que te consideres que no puedes exponer tu opinión. Creo que probablemente va más en la línea de lo que decía Pepe, que ella no tenga una opinión y no quiera meterse en líos, pero sí creo que deberíamos tener una sociedad en la que expresar tus ideas y tu valoración de ciertos hechos, aunque admites tus limitaciones, pero puedas tener una opinión moral, sí me parecería que debería estar más normalizado. Fíjate, ayer incluso utilizó la rueda de prensa, allí contó una cosa que es abiertamente mentira, y han tenido que salir desde Televisión Española a matizarlo. Melody leyó
el supuesto contrato que le impide pronunciarse en términos políticos. Pero lo que leyó son las bases del Benidorm Fest, con las normas para las canciones candidatas. No tiene nada que ver con no poder hablar de lo relacionado con Israel en Eurovisión. Yo creo que eso es un acto, honestamente lo digo, de cobardía, de no me quiero meter en estos problemas, esto me puede provocar consecuencias, me las va a provocar en diferentes ámbitos y no quiero abordar eso. Obviamente no creo que sea insensible al bombardeo de niños, pero la cosa es, yo claro que quiero escucharlo, y además para ser crítico. Oye, si sale una persona, es que a lo mejor yo, por supuesto que pienso que en el espacio público, el debate, quienes ostentan el poder en el espacio público y la voz, y a quienes les entregamos eso, a quienes se nos entrega en ocasiones, claro que estamos sometidos a la crítica. Oye, tú ya harás el ejercicio que quieras, para escucharlo, para no escucharlo, para ponerte unas orejas o para no. Pero cuando se elige a Melody para Eurovisión, no se le pasa un psicotécnico sobre el grado de madurez en su pensamiento político, ni a ella ni a ninguno de estos. Entonces, bueno, pues mi opinión es que no hay por qué exigirle eso. Otra cosa es que llegue un Carvajal de turno y claramente, Carvajal, jugador de fútbol del Real Madrid, que es el equipo que yo apoyo, para dejarlo claro. Y claramente manifiestes una animadversión hacia el presidente del gobierno y hacia las políticas socialdemócratas. Pues entonces, claro que te puedes meter con él, porque él claramente se ha dicho, yo pienso así, tengo esta posición política y estoy en contra de este gobierno. Bueno, pues él se abre al debate, pero yo no le exijo a él que tenga un posicionamiento. Es él el que ha manifestado su posición sin que yo le haya dicho, oye, manifiéstate. Sí, pero esto es una trampa, porque alguien estaba diciendo en el chat, decía, ya, Fernando, pero eso, si hubiera dicho algo en defensa de Israel, te habría parecido mal. Claro, es que lo que estoy diciendo es que, por supuesto que me reservo el derecho a criticar a aquellos que justifiquen un genocidio, pero como dice Andreu Romaní en el chat, y coincido plenamente, el problema es que los genocidios se perpetúan por la gente que deja hacer. El problema es que esto que tanta animadversión provoca, que es comprometerse, dicen políticamente, no, comprometerse contra un genocidio no es comprometerse políticamente, es comprometerse con la humanidad y con las víctimas, con la gente que sufre. Eso no es política. Y me hace mucha gracia porque, paradójicamente, callarse también es política desde esa perspectiva. Y llegamos a la frase de Franco, hijo mío, haz como yo, no te metas en política. Entonces, no es política. Claro que es política callarse. Es que es lo mismo, solo que de un lado. Que eso es como la gente. Siempre que te dicen, no, yo es que soy apolítico, resulta que es gente muy de derechas. Porque yo nunca he conocido a un apolítico que sea de izquierdas. Igual nos debe hacer reflexionar algo. Entonces, Pepe, yo sí, tú no exiges compromiso social, político y humanístico en las personas. Yo sí, para darles el regalo del espacio público. Hay un debate muy interesante ahora en Inglaterra. ¿Os cuento el caso este? Sí, rápido, que tenemos que hacer la desconexión, pero sí, dale. Hay un exjugador de fútbol bien conocido que se llama Gary Lineker, que presentaba el programa de televisión deportes más relevante de la BBC. Ha tenido que dejarlo. Por su compromiso en contra del gobierno de Israel. La BBC le ha forzado a abandonar su trabajo. Me parece que es encomiable la posición de Lineker, ¿vale? Bueno. Pues lo digo para que también poner ejemplos de gente que se compromete y que le cuesta su trabajo, ¿eh? Que sí, pero insisto, digo, hay gente muy valiente en el mundo y también hay gente que se compromete que se compromete con Israel. Ya, pero se le entrega algo, Pepe, porque se le entrega que vaya a representar a España en Eurovisión. No, se le entrega, es mucho más profundo que eso. Se le entrega el éxito. Se le entrega la popularidad. Se le entrega que se le resuelva la vida. Se le entrega que a partir de ahora, cada vez que saque un disco, se le compre, que se le dé espacio y altavoz en los medios públicos, en el espacio público. Se le entrega eso a gente que tenga una moral. Oye, no, porque es que si no, como Hitler era un gran pintor, no nos metamos en política. Que él exponga cuadros, porque es que hay una disociación entre ambas cosas. Hombre, pues no. ¿Sabes? Se le entrega algo. Exagerando y está siendo demagógico, compañero. Madre mía. No, lo que digo es que el espacio público también, claro que se le puede poner líneas y claro que se le puede poner exigencias. ¿Sabes? Por supuesto, estaría bueno. Y es que además, si no llegamos a lo contrario, Google nos bloquea los vídeos porque considera que es activismo, denunciar lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora, sin embargo, hablar de que se pueden hacer rutas turísticas por los territorios ocupados, Google no considera que eso es activismo.
hijo mío, no te metas en política. Y así es la cosa, Pepe. ¿Qué tiene que ver Google con Melody? Es una responsabilidad mucho mayor la de Google que la de Melody. No es que estás hablando de niveles que no tienen nada que ver. No, porque tiene un montón de seguidores, adolescentes, gente joven que está viéndola y sobre la que tiene influencia, Pepe. Tiene mucha más responsabilidad de la que le estás otorgando. Mucha más. Bueno. Como cualquier persona que representa un área cultural. No sé si va a haber sobremesa, pero yo después tengo cita con el peluquero, que para mí es muy importante, ¿vale? Ya, no. Pai, ¿que querías decir algo antes de que desconecte? No, sobre lo de Lineker, que también es llamativo. Gary Lineker tampoco es que fuera muy contundente. Esto que contaba Pepe, que le han echado o le han obligado a renunciar a final de temporada al puesto de comentarista en la BBC. Fíjate que él difundió un vídeo en el que, bueno, pues se titulaba El sionismo explicado en menos de 2 minutos. Había hecho alguna referencia crítica hacia lo que estaba haciendo Israel, considerando que no se podía justificar la matanza de niños y de civiles como lo estaba haciendo Israel, y al final resulta que en este vídeo que él difundió, él asegura que no se dio cuenta, ¿no? Pero aparecía en un emoticono de una rata, que sí es uno de, digamos, de los símbolos que se considera antisemita, y esto es el motivo que le ha obligado a renunciar a su puesto, que ni siquiera era un comentario de demasiada contundencia con respecto a las acciones de Israel, ¿no? Fue esto que al final él dice que no se dio cuenta, que si lo hubiera visto, pues no habría retuiteado el vídeo, y bueno, pues sí que es llamativo también. Bueno, despedimos a quienes redifunden este programa a través de sus páginas, a través de sus líneas. Y así nos podemos despedir tranquilamente y todo eso. Yo con esto venía tranquilo, Pepe, no creas que yo venía muy alterado. Lo que pasa es que... yo también estoy tranquilo, pero tengo que defender mis ideas. Lo que no voy a hacer es para sumarme a tu posición de manera entregada. Hombre, no espero menos de ti, que tengas posición propia. Si no, ¿de qué vamos a hacer un combate de esgrima aquí cada mañana? Estoy escuchando ayer La Revuelta y bien, hombre, pues los hombres se enteraron del tema porque ellos graban a media tarde y dijeron que hoy pues dirían lo que piensan. No, tampoco sé exactamente lo que pasó. Creo que a lo mejor hubo un chiste un poco desafortunado, pero vamos, yo no le daría más importancia. El humor siempre es difícil, como decía ayer Broncano, se dicen muchas cosas, bueno, pues a veces puedes equivocar. Y yo creo que la manera de tratarlo, esa manera de tratarlo yo creo que es la correcta. Sí, porque es verdad que si se ha hecho alguna broma aludiendo a su salud mental y demás, pues no es lo más afortunado, pero también es verdad que hablar tanto rato, tanto tiempo en directo, pues se sueltan cosas y a veces pues vas por un camino que en ese momento te parece muy razonable, estás eufórico, te has tomado tu café, estás como loco. Yo no sé si graban después de comer con café y todo eso, espero que sí, pero bueno. Es una sobremesa con algún tipo de... Ella se quejaba de eso, no sé si se aludió o no, porque están diciendo en el chat, pero nunca se aludió a eso, no lo sé. Pero ella ayer se quejaba de eso. Bueno. De todas formas, con respecto a que los artistas o músicos o futbolistas se posicionen con respecto a temas políticos, también hay temas y temas, ¿no? Otra cosa es que exijas que tengan una valoración política, a lo mejor de decisiones del gobierno, a lo mejor más técnicas o de otro nivel. Pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de lo que sucede, de lo que ha sucedido en Gaza, de las matanzas y de civiles, de niños, bueno, pues ahí sí que a lo mejor sería exigible un poquito más de humanidad o de ser capaces de tener una opinión, ¿no? O de por lo menos de expresarla. Yo creo que hay temas y temas. No puedes exigir a lo mejor a la gente, ya sea por aburrimiento o porque no les interesa, que estén al tanto de todos los vaivenes de la política partidista nacional. Pero ante algo como lo que está sucediendo en Gaza, a lo mejor sí que sería exigible. Yo comprendo que la gente se desconecte de la actualidad y de lo que sucede y de todo eso y que diga, oye, pues mira, a mí es que me estáis preguntando por la última declaración de Sánchez o de Feijóo, pues mira, yo es que no llego, no estoy en ese. Pero hay asuntos, como decía Pilar, ¿yo qué quieres que te diga? A mí sí me molesta profundamente, además, la sociedad desconectada. A mí me molesta profundamente, Pepe, la gente que mira para otro lado, que en cosas gravísimas, donde además tienes, oye, una responsabilidad, porque eres un personaje público, porque provocas influencia, porque hay mucha gente que te observa, que escucha lo que dices, donde puedes, sí, también, oye, hacerle ver, pues sí, a esos tíos de las discográficas que a lo mejor están contratando en sus festivales, quienes están comprando las empresas de festivales, por las dudas que te suscitaba, Pai, son empresas de Israel.
Entonces, claro que todo tiene relación, claro que sí, pero mira, me parece mucho más valiente la posición de algunos actores españoles que tienen presencia en Hollywood, que han salido criticando el genocidio israelí abiertamente y que saben que esto les puede costar no volver a ser contratados en Estados Unidos, porque los grandes estudios están en manos de los grandes lobbies internacionales, sionistas y, en fin, tampoco hay que engañarse. No, pero bueno, ya está, no digo más, Pepe. Si ya te has pronunciado tú, yo también. Yo he dicho todo mi punto de vista sobre este tema, sobre este particular. Claro. En fin. Y después una cosa que ayer decía Pilar que, ayer, el otro día, en la conversación que tuvimos con Odile Rodríguez de la Fuente, ella apuntó, aparte del tema del lobo que trataste con Juancho, apuntó que no estaba de acuerdo con el despliegue de las renovables. Y yo después le pregunté, porque sé que se había quedado en el tintero, y me comentó que no estaba de acuerdo por el daño que hacían, al impacto que hacían al medio ambiente. Simplemente que quede claro. Porque además preguntaron los oyentes después, decían, oye, pero lo de las renovables, ¿por qué dijo eso? A ver, es que, como dicen en Aragón, renovables sí, pero no así. Oye, que a lo mejor se pueden poner en los polígonos industriales y no hace falta ocupar los parques naturales. Pero no quería abrir el debate, simplemente decir que ese era el tema por el que lo mencionaba. O sea, que no estaba entrando en el debate actual que hay sobre el apagón y estas cosas, no entraba en eso. Ya. Bueno, que nos vamos. Bueno, oye, muchísimas gracias por darme pie a esta falta de pensamiento que tengo yo y que tenga cabida aquí. Vale. No sé qué acabas de decir porque estaba leyendo. Pero vamos, que te tengo mucho cariño y que eso. Y que además ayer se celebró con entusiasmo tu presencia en el estudio, Pepe. Sí, sería por parte de tu hija. Sí, que la volviste a pinchar. Persona que me quiere realmente. Sí, bueno, me quiere, me ve como un provocador, pero eso no, claro, ¿por qué será? Porque le dijiste que se tenía que comer al gato otra vez. No, le dije que tenía que rebelarse contra la autoridad docente que tiene, contra su maestra. Gracias por facilitar el trabajo de este hogar. Entonces, se lo dije, como hay que decir, a una niña de 2 años. Sí, insúltala, ya, sí, ya me ha contado. Tampoco seas ahí muy seguidora, haga seguimiento seguidista de lo que dice la profesora. Revélate, Maya, revélate. Ya me dijo luego Maya que había tenido un altercado en el colegio gracias a eso. Gracias a tus sabias instrucciones. Pero en fin, que mañana miércoles viene Fede Comín a la cafetera. Se va a venir al estudio, sí, se viene con guitarra y con violín. Y porque presenta nuevo disco. Fede Comín con violín. Fede Comín trae un violín. Trae un violinista, viene con violinista. Pero vamos a hablar aquí en... El mejor sonido posible ahí. Claro, Fede Comín, que sabéis que es músico, es oyente de este programa, siempre tan cariñoso, y que fue el artífice quien nos regaló esa canción que resuena. Esta es en versión pop, porque nos la envió en versión también acústica. Pero esta nos gusta. Porque nos sirve... ¿De alguna forma? Sí, yo llevo afinando la voz. Todo. Lo digo para que... Bueno, eso no es bueno no sé si es bueno que lo adelantes o no, porque puedes perder audiencia, ¿sabes? No, porque también ¿que vas a cantar, dices? También voy a enseñar mis pectorales. Compenso con eso. Todavía peor me lo pones. Bueno, que sí. Entonces, al final, ¿se notan los pectorales o no se notan los pectorales? Ayer volví a retomar el deporte, Pai. Pues que es que ya no me atrevo a dejarlo, ¿sabes? Creo que debe estar descrito psicológicamente, debe haber como una barrera que he tocado, que he alcanzado, que hacía que ya me hartase, y entonces ahora creo que la voy a intentar romper otra vez, ¿sabes? Para volver. Porque digo, todo lo construido hasta ahora lo voy a abandonar. Esos pectorales, esos músculos, ese cuerpo sudante. ¿Eh? Te estás poniendo cachondón. Calla, tonto. Pues, venga, hala, adiós. Gracias, Pepe. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Adiós, hasta mañana. Bueno, Pai, no te digo nada. Y lo dices todo. Y lo digo todo, que nos vamos. Mañana más cosas aquí en la cafetera. Cuídate, pasa un buen día, hija mía. Que de verdad me traéis por la calle de la amargura. Por la calle de la amargura. Por la calle de la amargura. Venga, más cosas mañana. Gracias, Pai. Abrazos. Y ahora, y los expatriados.
Pues sí, mañana Fede Comina aquí en la cafetera con todos nosotros. Podremos hablar de la vida, podremos hablar de la música, de muchas cosas con Fede, que siempre es un gustazo, y podremos escucharle también en directo. Así que nos vamos. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias a todos los que sois mecenas. Además, mañana es miércoles, día del mecenas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues alguna llamada sorpresa. También vamos a sortear los libros que dejó firmados Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Y bueno, pues nos acompañaremos en este tiempo, que no es poca cosa. Gracias. Hasta mañana. Son las 8:30. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. radiocable.com/mecenas